Graciela Baravalle, Bueno, no necesita presentación. y Ya ahora que empezó. estamos en Petit Comité, menos. Bueno, pero allá está el gran comité. Ya tenés 23 personas. Cuando quieras. Sí, 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 adelante. El trabajo que hace Graciela es sobre la clase 10 del seminario. Bueno, es del 3 de marzo, de 1965. No sé si algún otro seminario tiene una numeración Números distinta, diferentes, sí. ¿vale? Por eso después también cuando decimos, ponemos la puede tener el número 10, el número 11. Entonces, esta clase es una clase, esta del 3 de marzo, bastante poco densa y que va pasando de un tema a otro. Y también de un tema a otro en sus asociaciones, que Lacan puede hacer por su erudición, pero yo, por ejemplo, en las dos cuestiones lógicas, voy a nombrarlas solamente. Una ya la explicó Jacques-Alain Miller, lo del 1 y el 0, y otra es la llamada de los indiscernibles, que desde ya les digo que he leído un artículo muy interesante sacado del Google, de la Revista Colombiana de Filosofía y Ciencia, de la Filosofía de la Ciencia, del volumen 8, escrito por un señor Ramón Quintero, que hace un resumen buenísimo de toda la cuestión y discusión de los indiscernibles. Y Lacan pasa por encima y nos tira los indiscernibles, pero uno no sabe realmente cómo fue. Ni tampoco lo voy a explicar ahora, sino que voy a decir lo que dice Lacan. Pero es interesante leerlo, les recomiendo leerlo. Y corto. Lo central de esta clase, según Lacan, es anudar lo que ha venido diciendo antes, hasta aquí, y lo que va a seguir, que es lo que va a comenzar Laura cuando retome el seminario. Bueno, no sé quién lo va a retomar. Sí, sí, yo. Sí. Sí. Me tocó la- Bueno, sí. no, porque habías pensado que a lo mejor cambiaba. Bueno, Eh, bueno, ¿y qué es en realidad unirlo, ¿no? Con lo que dijo hasta ahora, con lo que él llama las posiciones subjetivas, ¿no? Y que en el fondo dijo que alguna vez pensó en ponerle ese título al seminario. Entonces comienza a trabajar el concepto de identificación, tal como se presenta, dice él, en la experiencia psicoanalítica. Y este sintagma en la experiencia psicoanalítica lo repite más o menos 5 o 6 veces durante la clase. Es como un leitmotiv para él. Y lo señalo porque en realidad muchas veces durante la clase, después que dio un ejemplo lógico, dice, pero yo en cambio digo tal cosa, ¿no? Los indiscernibles igual, y con lo del 0 y el 1 más o menos, ya lo veremos. En nuestra experiencia, dice Lacan, esto se nos presenta en la transferencia, lo de la identificación, porque la transferencia nos coloca ante un doble polo del amor, que dice el amor verdadero, dice, ¿no? En la transferencia, pero también en el polo del engaño. No dice el odio, dice el engaño. Acuérdense que en el capítulo, que en el seminario anterior, de los últimos capítulos, él hablaba igual del engaño que el que puede ser engañado es el psicoanalista. Este problema, bueno, también lo ha tratado y es mucho más adelante lo del engaño del psicoanalista en el seminario Le Nom du Père. Luego sigue con la referencia al número, que nos permite ubicar al sujeto en el lenguaje instituido antes de que el sujeto se haya identificado con el yo que habla. Cuando el sujeto ya puede decir yo. Y Lacan aquí dice, la frase impersonal existe, los acontecimientos existen. Entonces él toma como ejemplo il pleut, o llueve o nieva, cualquier acontecimiento de la naturaleza.
Ya, en un segundo momento, ven que se me pegó la hoja, en un segundo momento, o tiempo, el sujeto ya se identifica con el yo que habla. Y Lacan, después de decir eso, toma varios ejemplos en distintas lenguas, en el chino, de cómo en cada lengua se señala el sujeto de una manera especial. Y luego dice, para nosotros analistas hay que ver a qué nivel consideramos el problema. Y entonces acude a Freud, el capítulo 7 de Psicología de las Masas, llamado de la identificación. Y toma a Freud como fundamento para seguir adelante, pero como fundamento. Y dice que Freud mostró honestamente los enigmas con que se encontró. Para Freud, escribe Lacan, y para los analistas, vuelve a señalar, se trata de una instancia radical. Hace la diferencia, entonces, bastante una digresión un poco larga, con la psicología, que busca culminar en la conciencia por medio de la voluntad y del entendimiento, por lo tanto del conocimiento. Y entonces se refiere, en este sentido del saber, a las impases de la teología y de un Dios que todo lo sabe, pero debe someterse a ese saber. Por lo tanto, lo acepta y acepta el mal y lo permite. Acabo de ver la película esa que dan sobre Freud, y van a ver que en esta clase es muy interesante, es buena, y está planteado justamente la discusión con una persona que cree en Dios, y aparecen estos temas, por supuesto que es una ficción, porque es el autor el que inventa esa discusión, pero es muy interesante la película. Entonces, Descartes necesita a este Dios, aunque sea malvado, para dejarlo a cargo de las verdades eternas, porque él va a dedicarse al saber de la ciencia. Ustedes saben que la vida de Descartes es muy interesante, busquen una biografía en cualquier parte, porque él primero fue soldado, después se dedicó al estudio, y cuando empezó a pensar, y a pensar lo que luego va a escribir en el discurso del método, aparte de unos artículos sobre religión, tenía miedo de la Inquisición. Entonces decidió recorrer Europa y se vistió de peregrino o de mendigo. Y recorrió Europa visitando científicos y sabios. Estuvo, no sé, como 2 o 3 años, disfrazado. Y él empieza el discurso del método con una frase que es el larvatus prodeo, enmascarado avanzo. Y así iba, disfrazado. Y a veces hay que leer la vida de los sabios en esto, porque es muy interesante. Perdón, dijiste que Descartes necesita a Dios, Sí, porque ¿qué es lo que dejaría del lado de Dios para él las quedarse? verdades eternas. La verdad eterna, no sé, todo lo que la religión suponga como verdades eternas, pero él se va a dedicar a la ciencia, entonces no va a discutir si la Virgen es virgen, si subió a los cielos, y todas las cuestiones religiosas, él las acepta. Aquí encontramos entonces algo esencial, a partir de esta discusión sobre la existencia de Dios, en el pensamiento de Freud, por supuesto también de Lacan. El en paz divino es reemplazado por la temática paterna. Esto se ve muy bien en la película, está muy bien hecho. La idea del padre en Freud y en el psicoanálisis no es el sustituto de los padres de la iglesia. Bueno, Pommier, por ejemplo, tiene una frase muy divertida que sería al revés, porque dice que Dios es el resultado del fantasma parricida y que entonces mandamos el Padre a los cielos. Bueno, para Freud, ahora vamos en serio, se trata del padre originario. ¿Qué estatuto darle en nuestra experiencia? Vuelve a decir él. Lacan entonces vuelve a hablar de Freud sobre la identificación, pero yo creo que está implícito también en esto
el texto de Tótem y Tabú, donde Freud se acerca a las teorías de Darwin, a quien quiso dedicarle la interpretación de los sueños. Respecto de la identificación para Freud, hay que referirse a una anterioridad, a un enigma, que es la identificación primordial, la identificación con el personaje del padre, por incorporación. En esta identificación primordial se ve el interés del pequeño, especialmente por su padre, como primer tiempo de toda identificación posible. Acá cito, más o menos con algunas palabras de menos, un párrafo de Freud. La identificación es la manifestación más temprana del enlace afectivo con una persona. Esta es importante para la prehistoria del complejo de Edipo. Pero este amor del niño por el padre ideal no es pasivo ni femenino. No se trata del Edipo invertido. Es exquisitamente masculina. Tenía él problemas con la homosexualidad. Quisiera ser como su padre y reemplazarlo en todo. Entonces, querer ser como su padre, dice, es la base del ideal. Y el ideal, como nosotros sabemos, tiene 3 ramificaciones. El ideal del yo, la conciencia moral y el superyo. Y la base de esto está en la incorporación die Einverleibung, es decir, antes de toda elección de objeto, añade Freud, está relacionado esto con la pulsión oral y el canibalismo. Freud añade algo más tarde, en el complejo de Edipo, el niño toma a la madre como objeto de sus deseos libidinosos. Y entonces la identificación con el padre implica también el deseo de muerte, que ya estaba medio en la devoración, porque si uno se come a alguien, evidentemente también lo mata. Es un amor ambivalente igual que en la transferencia. Ya lo había dicho del amor y el engaño, ¿no? Los polos. Y Freud añade, nunca dice el amor y el odio, dice el amor y el engaño. Freud añade, esta identificación con el padre del complejo de Edipo es una ramificación de la fase oral canibalística, de la organización de la libido, durante la cual el sujeto se incorporaba al padre comiéndolo. Freud dice que más tarde perdemos de vista este tipo de identificación con el padre originario. Y Lacan también lo dice, no hablamos de esto nunca en el análisis. ¿Cuál es el enigma al que se refiere Lacan? Freud dice honestamente, no es posible expresar, esto es citado de Freud, no es posible expresar en una fórmula, ¿no?, esta diferencia entre la identificación primordial o incorporación y la elección del mismo como objeto. Y aquí señala Lacan que son palabras de Freud, porque él había hablado siempre del ser y el tener. Dice, esto lo dice Freud. Primero es lo que se quisiera hacer y luego es lo que se quisiera tener cuando hay ya la elección de objeto. La identificación primaria es posible antes de la elección de objeto, pero puede darse conjuntamente. El otro es tomado como modelo. No se trata, dice Lacan, de la introyección. Yo la verdad es que no sé bien qué era la introyección para las post-freudianas, sino una función, sino de la incorporación, no introyección, pero insiste en la incorporación. Y es el nacimiento de la estructura inconsciente. Al mismo tiempo, es una función idealizante. Como ya dije, da origen al ideal del yo. Pero por evocación,
no de lo biológico, sino del cuerpo. Esta es su opacidad. Esencial que debemos interrogar, dice Lacan. Recuerda el mito de la incorporación canibalística nuevamente. Y luego, entonces, habiendo pasado por esto del cuerpo, pasa a comentar la sustancia extensa de Descartes. Descartes hacía una serie de razonamientos para ir quitando como adjetivos o cualidades de la sustancia extensa. Y Freud se pregunta por qué hay que sacar todo, perdón, Lacan se pregunta por qué hay que sacarle todas las cualidades. Y entonces va a introducir la pregunta por la libido. ¿Qué es la libido? Algo de lo que Descartes quiere eliminar, ¿no? Para dejar esa sustancia pura. Está relacionada con la reproducción sexual, la libido, pero no toda, puesto que la primera forma de la libido es oral. Solo los hermanos son los hermanos los que consumen a la víctima primordial, el padre desmembrado, que no puede nombrarse, sino a través de términos velados como el ser. Y ahora cito una frase de Lacan. Es el ser del otro, la esencia de una potencia primordial, que al ser consumida es asimilada. En el cuerpo se presenta lo más incapturable del ser. En una especie animal como es la humana, de dimorfismo sexual, y por eso mismo ligado a la muerte por la reproducción sexual, eso, la libido, subsiste por una devoración fundamental de ser a ser. Cierro las comillas. Y aquí agrega, esto no es filosofía. Freud lo sitúa en el origen de toda identificación. La pulsión, y aquí en este párrafo Lacan usa la palabra instinto. No sé si es que todavía sigue, como muchas veces usó instinto en vez de pulsión, o lo hace deliberadamente, ¿eh? Dice, la pulsión o instinto de vida es pues la transmisión de una libido inmortal. Esto aparece después en sus seminarios como la OMEL, ¿no? La que nos agarra. Bueno. Lacan se pregunta entonces, para Freud, ¿es una necesidad de institución en la realidad inconsciente o un tope de algo que ha hallado en la experiencia? Para mí no son contradictorias estas dos posibilidades. Lo puede hallar en la experiencia y ver cómo se instituye en la realidad inconsciente. Vemos que a continuación de esta primera identificación por incorporación, se instala la referencia a la demanda y la frustración. Esta es la segunda forma de identificación por la formación de síntomas. A partir del momento en que se introduce el objeto de amor, die Objektwahl, surge la posibilidad de la frustración, evidente, porque el objeto de amor me puede amar o no amar. Sucede con frecuencia. Y la identificación con el objeto es otro enigma, según Lacan. Pero Freud dice, y a mí me parece que dice la fórmula, aunque diga que no encontró la fórmula, dice, se trata de la alternancia entre dos términos, tener el objeto y ser el objeto, que Freud pone como en una balanza. Pasamos entonces a la tercera forma de identificación. La primera era la incorporación, la segunda la identificación con el objeto o con la persona por los síntomas, y la tercera es la del deseo de deseo. Y Lacan pregunta si podemos aliviar esta opacidad que él encuentra, porque piensa que Freud hace una serie un poco
heterogénea, le llama heteróclita, en toda esta presentación de la identificación. Entonces él dice que va a ordenar esto estructurándolo, introduciendo el descubrimiento de vías del progreso en la experiencia analítica, para ver los aciertos y los límites de Freud, y por supuesto también de sus antecesores, de todos los analistas que analizaron después de Freud y tuvieron distintas posiciones respecto de la identificación. Aquí, si podés poner ese dibujito, el gráfico de los 3 pisos. Acá entonces Lacan, su estructuración consiste en hacer estos 3 pisos de privación, frustración y castración, y lo relaciona con real, simbólico, imaginario. Pero esto, aunque lo introduce y lo nombra, lo va a tratar en la clase siguiente. Pero dice que va a considerar la cuestión de la frustración, porque es lo que hasta entonces se consideró, digamos, en la serie de psicoanalistas que van pensando el psicoanálisis, la frustración era lo esencial del progreso analítico, pero añade, esta fijación, digamos, de que tenían en la frustración, hacía impensable llegar a lo que Freud llamó la roca de la castración. Ya sabemos que después él va a determinar más y reflexionar más sobre esta roca, por ahora no. Aquí hace una mención. La castración en el análisis de una neurosis, y luego dice, o de un análisis femenino. Supongo que habrá que decir sobre el análisis de una mujer, pero en mi libro dice femenino. Y aquí va a meter un ejemplo de Jones, que hablaba de la posición fálica de la niña, de girl phallus, pero me parece que no juega mucho con lo que él quiere explicar. Otra vez, Lacan va a decir, se trata de la experiencia conjugada de la transferencia y la demanda, y por lo tanto de la iancia o separación entre las fantasías y la realidad. Entonces dice, la articulación de la castración con la frustración nos obliga a interrogar las relaciones del sujeto respecto de la transferencia y la demanda. Y para ello hay que plantear primero el estatuto del sujeto, la posición de privación originaria. Privación originaria por la cual se come al padre. ¿Por qué? El sujeto es esa pulsación inicial entre el 0 y el 1. Perdón, voy a decir una cosa. A mí me parece que en este gráfico de privación, frustración, castración, no está bien determinado, ni puede determinarse la privación, la diferencia en la identificación, digamos, originaria de incorporación y la privación como punto para seguir a la frustración y la castración. Está como más escueta, digamos, de todo lo que se explica hablando. Entonces, retomo. La articulación de la castración con la frustración nos obliga a interrogar las relaciones del sujeto. Entonces, ¿qué pasa con el sujeto? El sujeto es esa pulsación inicial entre el 0 y el 1. Es necesario, la tratamos en la clase anterior, ¿eh? Es necesario para que el número sea pensable, este 0 y el 1. Y hay 2 funciones del 1. El 1 del espejismo, que es confundir al 1 con el individuo, y el 1 de la numeración, que es otra cosa. ¿De qué se trata en la numeración? De la diferencia y la alteridad. La serie, ¿no? Entonces, aquí habla, sí, de la serie, pero es la diferencia y la alteridad. Después va a decir otra cosa que me pareció rara respecto de esto, pero ya lo voy a retomar.
Entonces aquí introduce la naturaleza radical de la diferencia y el tema llamado de los indiscernibles. Ya vamos a ver cómo él, después de toda esa lógica de los indiscernibles, va a decir, pero nosotros en la experiencia analítica. El tema de los indiscernibles tiene sus variantes, pero se podría nombrar en general diciendo que todo aquello que cae bajo el mismo concepto es prueba de la distinción fundamental entre lo semejante y lo mismo. Y hace una referencia al principio de Leibniz, que decía que un cuerpo que tenga, dos cuerpos que tengan las mismas propiedades, no son dos cosas sino la misma. El tema de los indiscernibles también se llama tema del principio de Leibniz. Entonces Lacan aquí introduce la función del otro mayúscula, que es lo que se juega en la transferencia. ¿De qué se trata para nosotros? La función del otro es esencial para pensar la identificación. Entonces Lacan, para poder trabajar esto, retoma el ejemplo que ya ha utilizado antes de los frascos de mostaza y vuelve al concepto de los indiscernibles. Vamos a ver cómo. La cuestión de los frascos de mostaza es que nunca hay mostaza en ellos. Están siempre vacíos. Leibniz decía eso, que de las dos cosas, si fueran totalmente iguales entre sí, serían una sola cosa. Se plantea entonces la inexistencia de dos cosas exactamente iguales. Aristóteles lo planteó, los estoicos, Leibniz y otros lógicos que señala Ramón Quintero como Wittgenstein, Hacking. Lacan trata este problema un poco rápido, porque es lo que necesita, lo nombra, para pasar al cuerpo, que es lo que está en juego. Aristóteles, refiriéndose a este problema de las iguales o los diferentes, decía que es muy fácil diferenciar los cuerpos, porque están hechos de la misma materia, de distinta materia. Lacan dice que no se puede responder tan fácilmente. ¿Por qué? El cuerpo tiene la propiedad de asimilar la materia que absorbe. Y hemos visto con Freud que además asimila otra cosa, a saber, su esencia de cuerpo. Y entonces sería difícil distinguir los indiscernibles. Aquí me parece que Lacan es tan enigmático como Freud. Y dice, seguramente a nivel del cuerpo, es imposible distinguir un cuerpo de todos los cuerpos, como todos los millones de cuerpos que tiene el Buda, pero es el mismo Buda. Si tomamos todos los frascos de mostaza, dice, son distintos, pero plantea la pregunta, ¿el vacío es el mismo o son vacíos diferentes? La pregunta es un poco más espinosa, dice, porque se junta con la génesis del 1 y el 0, a lo cual está obligado, dice él, el pensamiento aritmético. Estos vacíos son un solo vacío y solo comienzan a distinguirse cuando algunos se llenan, habrá un vacío menos, la incorporación. Se refiere a la intervención de alguien, no lo nombra, pero nosotros sabemos que era Miller, en la parte cerrada del seminario, que hizo coincidir la teoría del sujeto en Lacan con la teoría del 0 y el 1 de Frege. Y dice, pero el apólogo que yo les doy de los frascos de mostaza, del vacío y su llenado, es la génesis de una distinción de la falta, como cuando se introduce, como se pide una cerveza. Falta es manque, que puede ser mejor traducida como carencia, porque falta incluye algo en castellano del pecado, ¿no? De cometer una falta, pero siempre se ha traducido como falta. Sin embargo, en estos casos sería más apropiado decir carencia.
Y dice, perdón, dice, esto de la falta se nota bien cuando yo pido una cerveza. Él habla de una cerveza Tuborg, nosotros vamos a decir Voltam, por ejemplo, ¿no? Otro nombre. Y entonces el camarero dice, una Tuborg, una. Entonces dice, ¿por qué dice otro una? Porque esta otra una la puedo pedir de nuevo para mí o puedo ofrecerla a otro. Este otro introduce pues la medida de mi sed, que da también la ocasión de pedirla para un semejante, y por correspondencia biunívoca, constituir como tal ese otro puro. En este nivel de operación se introduce primero como presencia de la falta el sujeto sediento que quiere llenarse con la cerveza. En la neurosis nos encontramos con la formación de síntomas, como en el caso Dora, por ejemplo, la tos de la madre, o en el caso de la joven homosexual, la identificación con el padre. O sea, se copia a veces a la persona amada y a veces a la no amada, dice Freud. Y luego describe ese caso de que Lacan llama identificación directa con el deseo del deseo, y que Freud da el ejemplo de la carta que llega al pensionado, todas se desmayan porque les gustaría sentir ese, ¿no?, gustito. Lacan considera que este agrupamiento de ejemplos, como dice, es heterogéneo y que sin embargo, dice Freud, necesita plantearlo así. Es Lacan el que puede organizarlo. Y se vuelve a repetir lo de las posiciones subjetivas. A partir de allí, dice, de este juego del objeto y del sujeto identificado con el sujeto o con el otro o el objeto, Lacan dice, se puede concebir la perfecta bipolaridad, perfecta ambivalencia de todo lo que se producirá a continuación en la demanda, en tanto que se instaura el sujeto como ese cero al que hay que llenar. Se puede instaurar la simetría entre el objeto que el sujeto puede tener y el que quiere ser. Pero dice, ahora él añade, para los analistas, no es verdad que todo se agote para el sujeto de la dimensión del otro en el tener, respecto de una demanda de tener, donde se instituye, pues, la falacia del ser. Vamos a ver que va siempre como introduciendo esta crítica a la identificación con el analista que se usaba, ¿no?, para superar, digamos, la frustración en la terminación del análisis en los postfreudianos. La demanda en la experiencia analítica no es simplemente para nosotros el interés en el plano de la frustración, dice, remitiendo al sujeto a la instauración engañosa de un ser, el del analista, cuya comparación o reducción aportaría la salvación. Entonces ahí ya dice, no es esto el final del análisis. La experiencia analítica nos muestra, y ningún analista puede negarlo, que en la operación de que se trata siempre hay un resto, que el sujeto, al desplegarse en el espacio del otro, fantasma, despliega un sistema de coordenadas distinto a las coordenadas cartesianas. Esto de las coordenadas también es un tema de los indiscernibles, porque puede haber dos objetos que tengan las mismas propiedades, pero distintas coordenadas del espacio-tiempo, lo cual introduce en los lógicos estos que yo les nombro muchas variantes, porque ya cuando viene la teoría de la relatividad y los distintos tiempos, la cosa es para pensarla mucho más. Entonces, Lacan dice que a partir de que de que el sistema de coordenadas de lo inconsciente no es el de las coordenadas cartesianas, dice que la forma transparente medusiana, ¿no?,
de las medusas transparentes, de la estructura del sujeto, es la que nos va a revelar de dónde surge el valor. En francés pone virtud, pero en virtus, en latín puede ser tanto virtud como lo que vale, el valor, que no es simplemente por ser un signo. Aquí es donde me viene acá la duda. No es simplemente por ser un signo la muesca primitiva de la experiencia del cazador. Él había dicho cuando habló de eso que era el significante, la muesca, el rasgo, y acá dice el signo. Incluso si allí ha nacido por azar, la existencia del uno y del número, lejos de ser todo aquello a lo cual se aplica y del lugar donde se engendra el individuo, no necesita nada individual para nacer. O sea que acá elimina al cazador y el hueso y su dibujo, ¿eh? Y vuelve a recordar lo de Il pleut, el acontecimiento. Con lo cual sigue siendo enigmático Lacan, más que Freud casi. Y dice, la verdadera prioridad y especificidad del número reside en las consecuencias de lo que se introduce en lo que intento presentarles bajo el aspecto topológico de las formas del corte. Bueno, podés poner, Alejandro, esas dos X3 y X4, pero no voy a referirme porque no hacemos tiempo. Entonces simplemente voy a sacar la conclusión que él saca de haber hecho el corte en la banda y transformándola, digamos, en una especie de toro cortado y un círculo que queda, que es la pastilla que llamaba Perot, que es el objeto A. Entonces dice, este residuo por el cual se encarna el carácter radicalmente dividido del sujeto es lo que llamamos objeto A. En el juego de la identificación de la privación primordial, no hay solamente como efecto la manifestación de un puro vacío, de un cero inicial de la realidad del sujeto que se encarna en la pura carencia. Dice, siempre hay en esta operación, y especialmente cuando surge de la experiencia frustrante, esta operación es la transferencia, cuando surge de la experiencia frustrante, algo que escapa a su dialéctica, un residuo, algo que manifiesta que en el nivel lógico en que aparece el cero, la experiencia subjetiva hace aparecer algo que llamamos objeto A, y que por su sola presencia modifica, inclina toda la economía posible de una relación libidinal con el objeto A en cualquier relación objetal. Y ahora lo voy a decir muy resumido porque si no la sesión clínica no. Acá se vuelve a recordar que esta fijación a la frustración y la imposibilidad de llegar a la castración es como se vio en el ejemplo de Pearl King, que el analista se puede convertir en un juguete ciego, dice, de la transferencia, ¿no? Y no poder, y quedar preso en esa falacia. Y esto lleva al pensamiento de Lacan, ya en este caso, en los cuatro conceptos, y luego en el Lancy, sobre que el psicoanálisis puede ser una estafa, y se pregunta por la legitimidad de su operación. Lo voy a dejar aquí porque si no... Casi nada. Bueno, yo dije que era una clase densa. Lo resumí lo más posible. Bueno, abrimos coloquio. Una preguntita, Adelante. Graciela. Para comenzar la exposición, no recuerdo el texto. Dijiste que... ¿Podés hablar un poquito? Fuerte, fuerte. Quiero ofrecer la exposición. No, puedo. No, porque Sí. yo oigo poco. Pero aparte para que se oiga aquí, allá. Ah, vale, ¿así? Sí, ahora sí, Vale. perfecto. Dijiste que, o leíste, que Lacan decía que anulaba lo anterior.
Utiliza la palabra Anudaba, utiliza anudaba. anudaba. Anudaba, Ah, para hacer nudo. Anudaba. Sí, No, no anudaba. anudaba, anudaba. Sí. Bueno, a mí hay dos cuestiones de esta clase, porque hay muchísimas, bueno, tres diría, que me gustaría puntuar. La primera es que, no sé si recuerdas, si recordáis, que en la primera clase de este seminario que me tocó presentar, justamente en septiembre pasado, dije que me parecía que Lacan trabajaba en este seminario su quinto concepto fundamental, ¿no? Los cuatro era el año anterior y este era el quinto, y que su quinto concepto fundamental era la identificación. Lo que es interesante para pensar, porque él tiene un seminario 2 de por ahí, ¿no? Que se llama la identificación. Sí. Pero sin embargo, es como que le ha quedado la identificación como un serio interrogante después de tanto desarrollo teórico, ya no vinculado a la constitución subjetiva, sino vinculado a la dirección de la cura. Es decir, a la cuestión de pensar la identificación como destino del final de la cura, como hacía, o sea, como él, a partir de que lo expulsan de la IPA, empieza a cuestionar las direcciones de la cura de la IPA, y acá lo hace muy fuertemente, ¿no? Con el tema de la identificación. Después, una cosa que a mí me interesa muchísimo y que nunca lo había escuchado explicar tan fantásticamente, es el tema del uno, ¿no? Con esta cuestión de que el uno tiene dos funciones tan absolutamente opuestas, porque puede ser el uno del narcisismo, ¿no? El uno del individuo, y puede ser el uno de la numeración, es decir, de entrar en la serie, ¿no? Donde está en juego justamente todo lo contrario, la diferencia y la alteridad, ¿no? De uno con el otro, digamos, que creo que es una indicación clínica, ¿no? Un aporte clínico interesantísimo para escuchar al analizante ahí. Y bueno, y luego el último tema, ¿no? Que años después trabajará con el tema del canalla, ¿no? El concepto del canalla, él dice que un canalla solo puede salir del dispositivo psicoanalítico, ¿no? Y aquí empieza como a pensar ese tema sobre la legitimidad, ¿no? De qué lugar opera un analista, ¿no? Y desde qué lugar ético opera un analista. Hay una palabra pedida, Gisela. Hola Gisela, Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Buenas noches. qué alegría ¿Se escucha? verte. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Graciela, por la puntuación. Es verdad que es una clase densa como todo el seminario, no solamente esta clase, pero realmente has podido despejar la hojarasca, por lo menos para mí, sobre la cuestión, digamos, que aparece como más fundamental en la clase. Citaste la cuestión de los fundamentos y me pareció re interesante que insistieras en eso, que hicieras hincapié en lo que insistieras, porque tiene que ver, me parece, con algo en relación a la diferencia entre pensar los orígenes y los fundamentos, ¿no? Entonces, no puedo hacerte un comentario porque me quedaría grande, pero sí una pregunta. Dijiste algo muy interesante, o por lo menos me quedó a mí la atención ahí. ¿Podrías volver a repetirlo o ampliarlo? Porque no entendí bien. Articulaste algo que te parecía que hiciste como un llamado a eso, ¿no? A pensar la cuestión de la privación en relación a la identificación y la incorporación. Dijiste algo de eso y no pude entender bien qué quisiste decir. Si podrías volver a decirlo o ampliarlo. Gracias. Sí, sí. Tengo que se vuelve así nada. Sí, 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 sí. Bueno, A la cámara. lo que dije es que no lo sé. Claro, porque me parece que me parece que el cuadro de las posiciones subjetivas no se ve bien
la diferencia entre la identificación primordial o incorporación y las otras identificaciones, ¿no? Las identificaciones que vienen después en el complejo de Edipo. Entonces, salvo que quedara la privación solamente para la primera identificación de incorporación. Pero hay también, como eso lo íbamos a trabajar después, hay también una cuestión que ahí pone, en la castración, no pone en el agente, no pone nada, pone un signo de pregunta. Pero las otras dos cosas son imaginario y real, con lo cual quedaría como que el agente de la castración es simbólico, lo cual es falso, porque el agente de la castración es el padre real, el padre falóforo que se queda con la madre. Entonces yo ese cuadro, hasta que él no lo desarrolle, me planteo solamente esa pregunta sobre la identificación primordial y la identificación en el Edipo, y nada más, y digo que me parece un cuadro estrecho en relación con la identificación primordial. Hay un par de preguntas en el chat y después Marcelo levanta la mano. Vale. Las preguntas en el chat, Paula dice, Graciela, ¿podrías repetir el texto sobre los indiscernibles? Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, volumen 8, libros 16 y 17. De memoria. ¿Sabes? Autor Ramón Quintero. Bien. Claro, no me acuerdo. Y después hay un comentario de Claudia Luján, que dice, me quedo pensando en el psicoanálisis como estafa, que solo se puede legitimar en su operación. ¿Cuál sería la operación a la que se refiere? ¿En cuál operación se legitima el psicoanálisis? Claro, eso se podría responder a largo plazo, ¿no? Que la estafa sería justamente la identificación en este momento. Claro, en este momento es la identificación con el analista, Claro. pero Lacan, por ejemplo, en el Anchi, se pregunta muchas más cosas. Se pregunta sobre qué él había dicho no trabajar sobre el sentido, y en cambio dice nosotros trabajamos sobre el sentido. ¿Qué sentido darle? Se pregunta por lo real, ¿qué es lo real? En realidad, sería una estafa si uno no se fuera preguntando todo el tiempo. Y además, él termina, digamos, relacionando un poco las posibilidades del psicoanálisis, relacionando la interpretación con la poesía, con el acto poético. Es un seminario largo y que tiene que ver, digamos, con qué es lo inconsciente. Lancy de ¿no? Lancy es lo no sabido, es del inconsciente, maneras de trabajar con el inconsciente en la lengua, y entonces por eso él recurre finalmente al acto poético. Sí, quería marcar eso, Marcelo. Espera, Marcelo y Ya está, perdón, cerramos porque... Sí, porque si no, no hay sesión clínica. ¿Puedes hablar, Marcelo? Sí. A ver, está el tema, este seminario y tu puntuación excelente, Graciela, muchas gracias. Esta clase aborda el tema de la incorporación primordial, ¿no? De la identificación primordial, y es un punto central, y creo que hubo una pregunta sobre la relación que hay entre esa incorporación y la privación. Si ustedes recuerdan el mito de Tótem y Tabú, los hijos devoran al padre y se privan a sí mismos del incesto, digamos. ¿Sí? Freud describe entonces que esa identificación primordial implica una privación. Todo eso que se da en el momento inicial de la vida, como lo dice el resumen que hizo Graciela muy bien, implica la incorporación de la libido, es decir, del deseo.
Y la cuestión es cómo eso después se articula en el Edipo. Es decir, que si hay Edipo y si hay final del Edipo, quiero decir, si hay una salida neurótica, eso reproduce después en la historia edípica la cuestión de la privación, porque al final del Edipo, el sujeto vuelve a aceptar una privación del objeto incestuoso, pero de una manera en que él la asume. La otra es una privación estructural. Ahora bien, por un lado es privación, pero por otro lado es la incorporación del deseo, que es fundamental para la vida. Bueno, era simplemente comentar eso. Bueno, gracias, Marcelo. Vamos, ¿no? Muy bien, gracias. Vale, mientras va cambiándose la escenografía, decirles que luego de pensar si seguíamos o no con este seminario, porque llegamos a ese punto, no solo hemos decidido No nos va a derrotar. que no, exacto, que no nos va a derrotar, sino que lo vamos a hacer clase por clase, aunque va a durar todo el año 2025, es decir, hasta diciembre del 25, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay aportes de muchos psicoanalistas de la época, que este seminario se llama El psicoanálisis y sus psicoanalistas, y nos va a dar la oportunidad, no sé, de volver a leer a los Manolí, no sé, a muchos psicoanalistas, a los Lemoine, están los dos, los de Jenny Paul Lemoine. Bueno, hay aportes de montones de psicoanalistas de la época que participan en la discusión y que Lacan les da lugar, arma realmente un dispositivo de seminario y creemos que es muy bonito poder seguirlo. Entonces, ¿quiénes van a trabajar el curso próximo? Son muy bienvenidos, van a estar Mirta Hiró, Alejandra Quinta, Gisela Bolio, Sandra Jiménez desde Costa Rica, Alejandro Piñatro, Marcelo Edward, Laura Fruchela, Claudia Luján, la nombré Alejandra Quintas, creo que sí, Monserrat Rodríguez Garzo, Antoni Coulomb, Marta Olivé, Michelle Socorro, Aitor España desde Girona, bueno, Gisela Bolio desde Argentina, Teresa Morandi y Gloria Ferrer. A todos ellos muchísimas gracias por, bueno, seguir con el 12 para adelante.